you were going to establish a preservation program at an Adobe site, what are the things you should be considering? So this is really looking at a long-term view. It's not just we're going to go in and fix it and then be gone and not worry about what happens to it after. And it's also somewhat from an architect's point of view. So I know we have a lot of architects here, so I imagine the architects will understand this pretty well. I think everyone has dealt with some of the complexities of documenting and assessing the condition of Adobe and Lime structures. Really, a programmatic. Yeah. Oh, I'm sorry. I forgot about you, Javier. You have to go a bit slower. Okay. Bueno, llegué un poquitín tarde, pero bueno, parece que se va a trabajar sobre el tema de documentación y evaluación de los programas. La idea es ver una visión más a largo plazo, más desde un punto de vista de un arquitecto, entonces probablemente lo entiendan más. Entonces, so what is a preservation program? Well, a preservation program, first of all, is grounded in an understanding of the building and of the site surrounding the building. ¿Qué es un programa de conservación? Va primero precisamente por conocer el sitio, ¿no? To do this, we need to have a good understanding of history. Luckily for many of our Spanish missions, we do have a great written history that we can refer to understand construction of the building and occupation. Y por supuesto, el conocimiento de la historia del lugar es muy importante. Por fortuna, la historia que tienen un poco de los registros y los documentos que tienen en relación a las misiones es una información muy valiosa. First and foremost, we need to understand the history of the building so that we can understand what features of the building are worthy of preserving beyond just the structure itself. Y bueno, sobre todo lo que es importante es tratar de entender cómo está el edificio, conocerlo, para que incluso se puedan tomar las decisiones de aquellas estructuras más allá de la mera cuestión material, van a ser conservadas. A good example is that many of the Spanish colonial churches were built over a very long period of time and were modified during the mission period. There are features architecturally that we can see in many of these buildings because of the long construction history. Y bueno, muchos de esos edificios han pasado por una historia muy larga y que bueno, han tenido diferentes etapas. Y bueno, todos esos son los aspectos que podemos ver en este tipo de edificios, las diferentes etapas constructivas. We often see erosion problems and we want to fix them quickly. However, sometimes in the process of fixing erosion problems and putting coatings over Adobe, we are also covering important architectural details of the building that if we do not document them, they might be lost. Y bueno, siempre estamos muy preocupados por detener la erosión que presentan estos edificios. Sin embargo, para intervenirlos es importante documentar lo que había allí antes porque hay sobre todo detalles arquitectónicos que pueden perderse. So what I'm talking about is probably a difference between philosophies and the difference between preservation and restoration. Entonces, bueno, va a hablar un poco de la filosofía y las diferencias entre preservación o conservación y lo que es restauración. When we go to Tumacacri, you'll see a site where the Park Service has attempted to preserve the standing architecture as a ruin and not restored it to a modern church. Y bueno, un poco cuando veamos el Tumacacri, la idea es un poco esta visión de hacer una restauración y no convertirla en un templo moderno. That type of approach where you're not restoring the building to a extremely good structural condition requires a lot of experimentation, which we will look at the results of tomorrow at Tumacacri. Entonces, bueno, vamos a ver un poco los resultados mañana en Tumacacri cuando no se puede en un momento dado hacer una restauración, digamos, de carácter estructural a fondo, ¿no? So some of the characteristics of preservation programs that they can be science-based or related to research questions. Y entonces, bueno, en relación a los programas pueden estar basados, digamos, tener una base científica y relacionados con preguntas de investigación. And what this is really suggesting is that while we're doing our preservation work, we can also be thinking about research questions that relate to the structure, relate to the people that live there,
Therefore, we are collecting more information than just the condition of the building. Entonces, bueno, además de la intervención, digamos, material, también se trata de recoger otra información de las personas que utilizaron el edificio, etcétera, ¿no? Más allá de la matriz física material. Many preservation programs use some simple and complex computer programs and incorporate formal recording procedures. This is using forms when you're doing a condition assessment. And the real goal here is that over time, you're recording the problems at a consistent level so that you can look at a large time period. Let's say you've been monitoring the condition of a structure after you did a treatment for 10 years. If you're not using a form, there's no one else but you who knows what those problems are. After you're gone, you're starting at ground zero. Entonces, estos programas es importante, bueno, han incorporado el uso de programas de computadora y también de ciertos registros formales a partir de ciertos formatos, que es muy importante hacerlo porque si no, en un periodo de 10 años, a lo mejor tú te quedas con la información y es importante dejar un documento. So I would argue that a sound preservation program is proactive and uses monitoring and maintenance schedules. Entonces él argumenta que un buen programa incluye una visión proactiva y usa, digamos, herramientas para monitorear y dar un mantenimiento periódico y sistemático. Every preservation program is constantly evolving based on changes in budget, structural condition, and personnel. And so therefore you're constantly having to change how you do your work. Y bueno, por supuesto siempre son programas que tienen que ir cambiando en el tiempo por cuestiones de presupuesto, por cambio de personal, por aspectos estructurales. So now we'll talk about documentation. Entonces ahora van a hablar de documentación o de registro. There are several goals of documentation. One of them is to record the condition of the building that you're going to work on at a certain point in time. Son varios los objetivos que tiene. La primera es un poco documentar el estado actual en un momento determinado en el tiempo, ¿no? And this provides a baseline. If you do a high level of documentation, you record each wall, you record all the materials used in that wall, the plaster, the different types of adobe, the mortar types. You record all of that. It is a baseline for which you can measure any changes in condition over time. Y bueno, es muy importante generar una base de datos muy detallada que implique el tipo de muros de adobe, el tipo de aplanado, es decir, una información que permite en todo caso una evaluación en el tiempo. One of the largest goals architecturally is to record the details of the building and, if possible, the construction sequence and preservation events that may have occurred in the past. Y bueno, uno de los objetivos desde el punto de vista arquitectónico es documentar los materiales, desde luego los detalles e inclusive las intervenciones que pudo haber tenido el edificio en el pasado. Documentation can also record the preservation activities that have happened during the modern era. And this takes the form of a stabilization history. Any site that's been worked on for a long period of time has a history behind it that relates to its conservation. ¿No? Y bueno, hacía referencia sobre todo a este aspecto de intervenciones más modernas, ¿no? Y que muchos de los sitios hoy en día que tienen una intervención permanente tienen ya una historia documentada de las mismas, ¿no? So not only do we want to document the architecture, we also want to document the types of materials that have been used during preservation, the mixes used, the amount of materials that have been used, problems. Entonces no solo se trata de registrar y documentar la arquitectura en sí misma, sino todos los aspectos de la intervención, el tipo de materiales, diferencias de los mismos, etc. Another goal of documentation is to study all of these architectural and archaeological features so that you can consider them during preservation. Y por supuesto otro de los objetivos es estudiar todos esos aspectos arquitectónicos y arqueológicos que sean importantes considerarlos a la hora de la conservación. And we'll look at some examples at Tumokakari tomorrow. Documentation, once you have the baseline, also allows you to record the rates and types of deterioration on the structure.
Bueno, vamos a ver unos ejemplos de esto mañana. Y bueno, la ventaja de documentación es que una vez que uno tiene, digamos, una base de datos inicial, permite justamente tomar, digamos, los ritmos y los tipos de deterioro que presenta el edificio. So how is documentation done? Well, there's definitely a full gamut of different types of documentation or different levels. ¿Cómo se hace la documentación o el registro? Hay una gama o diferentes niveles de documentación que se pueden hacer. In the United States, in the 1930s, the Habs-Hare program employed a lot of architects as part of the New Deal to go and document old buildings. And a lot of the sites in the U.S., that's sort of the first documentation they received. Entonces allá por los años 30, con el nuevo trato un poco, se contrataron a varios arquitectos para empezar a documentar y registrar varios edificios antiguos. And on the right is a drawing of the San Jose de Tumacacori Church based on the Habs-Hare. Y bueno, ahí a la derecha está justamente el edificio de Tumacacori basado en este programa de... ¿The program? Habs-Hare. Habs-Hare programa, no sé. is it the name of Historic someone? American Building Survey. Ok, entonces digamos, el registro, la topografía americana histórica, ¿no? When we talk about types of documentation, as I said, there's a whole level. It can be as basic as taking a before and after picture. So before you do work, you take a picture of the wall, and after you take another picture. And this is a document of what you did, how good it was executed, and then you can look at problems in the future from that point on. Entonces, bueno, el punto de partida es justamente el ver el antes y el después. Entonces, por lo menos tomar justamente la fotografía antes de empezar y cuando se terminó, y este es el punto de partida para poder tomar decisiones y evaluaciones en el futuro. If you have the money for it, you can do the highest level of documentation, which would probably be today laser scanning, where you can get down to millimeter accuracy documentation of the structure. It's really expensive, and most of us probably aren't going to do it. Bueno, y por supuesto que si tienen el dinero, se puede llegar a un nivel ya de mucho mayor detalle, inclusive de un escáner láser o que permite hasta registrar el último milímetro, pero normalmente no tenemos esos recursos. On the bottom right here is a laser scan of the Tumacacori Dome in the interior over the sanctuary. And what that is showing is reflectance. So these are places where plaster erosion has caused a different level of reflectance. And they brought in the laser scanner and scanned the whole roof of the church. And what it's showing us is where in the past there's been water damage. We think today that we have a good grasp on the water damage in the dome, thanks to the use of some hydraulic lime on the exterior and removing some bad materials. Bueno, este es un ejemplo abajo a la derecha del, digamos, la bóveda o la cupulita que techa el altar de Tumacacori. Un poco ese reflejo que se alcanza a ver son los diferentes niveles de erosión que ha presentado el aplanado y que, bueno, en el tiempo parece que un poco con esas protecciones que le han hecho con cales hidráulicas en el exterior han ayudado a preservar. Y bueno, y pueden ver eso a través del escaneado de láser que hicieron, ¿no? And then on the left is an example of, it's a drawing, example of documentation. It's a drawing that shows the different plaster layers that were applied to the dome, different hydraulic lime. Y a la izquierda, bueno, se alcanza a ver la documentación, el registro, digamos, de los diferentes aplanados de cal que se aplicaron a la cúpula. So what I am stressing is that any amount of documentation we can do while we're doing preservation work is a very good thing. Entonces lo que él Even a drawing. alega es que todo lo que se pueda hacer en favor del registro y de la documentación siempre es bueno, inclusive un dibujo. So as I said, there's different levels of treatment documentation. At the minimum level, before and after photos and project notes, which make sure and discuss the mixes and the types of materials used. Siempre está otra vez estos niveles de documentación desde el básico antes y después con fotografías y por supuesto notas del proyecto, ¿no? Cantidad y tipo de materiales, técnicas utilizadas, etc. The best practice uses a combination of photography, measured or rectified photos and drawings,
possibly laser scanning, chemical analysis of materials, and standardized forms. Y bueno, por supuesto, una práctica ideal, llamémoslo así, usa una combinación de fotografía, de edificios, de dibujos medidos o rectificados, escaneo por láser, inclusive análisis químicos de los materiales y por supuesto formatos estandarizados para formar estos bancos de datos. It's very important that we think about the future. That is one of the main reasons we do this. We document to the highest level we can. It's also so we can make sure we're monitoring the condition correctly. But Sobre todo hay que apuntar hacia el futuro. Mucho de esto que se hace es tener justamente la información hacia el futuro y poder documentar un poco los cambios en estas condiciones en el tiempo. I just wanted to go through a few different types of documentation. This is the site at Saguaro National Park up in Tucson. Este es un lugar en Sagu, en el norte, ¿no? This is a lime kiln that was used from about the 1880s till 1920, and the Tomokakuri crew, David Ubeta and his crew, and I did some work on this in 2006. Es un horno de cal, y bueno, ya Ubeta y compañía trabajaron en este sitio. The use of annotating a photo is to show the different types of treatments that have occurred on the structure. It's very useful for monitoring in the future, monitoring your treatments. It's also useful for anybody who's studying the historic integrity of the building. Una cosa muy importante es aprovechar, por ejemplo, las fotografías para documentar o registrar justamente los diferentes tipos de intervenciones que se han hecho, y eso ayuda precisamente en un momento dado a evaluar las diferentes etapas de intervención. So this documentation allows anybody who's interested in this building to know, oh yes, something's been done to it recently and it's not original. ¿No? Y entonces es muy importante que alguien que se acerca a un edificio con esta información sabe qué es original y qué no lo es, ¿no? So all photos need to have a photo board, a north arrow with a scale, which you see on the bottom, and these different lines show the different types of treatments. So this was repointing mortar joints. There was a mud cap put on the top. This hole was filled in, and this records a feature of the building, which this was the most hotly burned spot of the kiln. Entonces, bueno, los diferentes tipos de tratamiento que ha recibido, por ejemplo, la parte superior se le puso una capa de sacrificio, acá rejunteo, en esta parte se registraba los efectos que había tenido el fuego sobre la... If this was a straight wall and not a round wall, we could have rectified this or made it real so you could take measurements from it, remove the distortion. Ajá. De haber sido una pared recta, se hubiera podido hacer una corrección a través de la fotografía para inclusive poder medirlo, ¿no? Pero bueno, siendo un horno es curva, ¿no? Since it's curved, you can't do photo rectification. To do photo rectification with the straight wall, you'd put photo targets on the wall, take the picture, you can measure the distance between the photo targets, put that into AutoCAD, which is a architecture program, and then in the future you could make a model and measure cracks, any other problems to it. Bueno, un poco la técnica de la fotografía, que se pueden poner ciertos puntos en la fotografía, a partir de ese registro fotográfico y a través del programa de AutoCAD esto puede ser hecho a escala con mucho detalle, un poco el trabajo de la fotogrametría que se ha hecho, ¿no? But even without doing it, without worrying about rectification, this is still a great visual documentation of the work done to the site. Y aunque no se hiciera esta rectificación de la fotografía, de todos modos es un documento muy valioso. Goals of condition assessment. It's kind of obvious you're assessing the structure for the condition. But the goals of condition assessment to assess the agents and causes of deterioration. It's important that we use standardized terms. Bueno, ¿cuáles son los objetivos o las metas de las evaluaciones, ¿no? En primera instancia, bueno, evidentemente poder evaluar los agentes y las causas del deterioro, pero es muy importante que esto se haga en términos estandarizados. We haven't really gotten to the point where we have standardized terms, but if you can at least define the terms you're using so that someone in the future knows what you're talking about, it's important.
Y bueno, aunque no se ha podido definir un estándar preciso, sí es importante definir los términos para que la gente en el futuro sepa exactamente qué es lo que hiciste o a qué te referiste, ¿no? Continuous condition assessments allow us to study the effects of different materials used both in the past and during recent preservation events. Entonces, obviamente, el estudio o la evaluación de los diferentes materiales permite hacer, una evaluación qué se ha hecho en el pasado e inclusive qué se ha hecho en las intervenciones presentes, ¿no? And what this relates to is the fact that at some of our sites, improper materials were used in the past to do preservation work, and you often have original plaster with replacement plaster next to each other, and the replacement plaster affects the condition of the original plaster. Sí, bueno, y esto ha permitido, por ejemplo, ver intervenciones inapropiadas que se han hecho en el pasado. A veces los dos morteros pueden estar uno junto al otro y a veces justamente el mortero nuevo a veces afecta el mortero original, ¿no? So doing formal condition assessments, you can identify problem areas that you need to look at in the future, and you can develop very accurate project proposals. Y bueno, estos métodos de registro de evaluación, más bien de evaluación, permiten identificar lugares o áreas con problemas específicos y además permitiría desarrollar propuestas específicas. In the United States, we're often asked to calculate rate of erosion, which if you think about it, it's difficult if you're not doing documentation to do that. Por ejemplo, en los Estados Unidos buscan poder, digamos, registrar el grado de erosión, pero bueno, si no se tiene la documentación, ¿cómo se puede medir este grado de erosión, no? Our funding proposals require that we do that. Y es importante hacerlo y sobre todo que tengan fondos para hacerlo. Another good outcome of condition assessments is that they allow you to develop a maintenance or monitoring schedule so that you're not going to be caught off guard when condition of the structure changes. Y bueno, la ventaja de hacer estas evaluaciones de la condición que presenta el edificio es que permite también desarrollar programas de mantenimiento, de monitoreo y además poder programar y que no te agarre fuera de lugar, ¿no? An important aspect of condition assessments are databases and forms. And this is the basic structure with which you keep the information or record. Una cosa importante es justamente los formatos para formar estos bancos de datos y esa es, digamos, la estructura básica de la información que se requiere. This is an example of an access database that we just developed at Tumokakari for recording some of the monitoring and inspection we're presently doing. Entonces, bueno, esta es una de las formas que han desarrollado para ir documentando y registrando las intervenciones que están haciendo. The database, if you structure it correctly, allows you to look at certain portions of the wall or certain treatments, certain materials over a long period of time. So when you're using an access database, you can filter out certain information. Let's say you just want to look at the west wall and how it's been over the last 2 years. You can easily take that information out and look at any changes. Entonces, bueno, la ventaja de diseñar muy bien estos programas, en este caso un banco de datos que le llama Access, permite en un momento dado aislar cierta información que te puede interesar. Entonces es muy importante cómo se diseña y cómo se tiene el programa y podrían aislar, por ejemplo, un solo muro del oeste, por decir algo, ¿no? Condition monitoring. This is a picture of the sacristy wall, the sacristy corridor wall, where I think we might be doing some work tomorrow, hopefully. Bueno, el monitoreo de las condiciones. Este es el muro de la sacristía, donde probablemente mañana estemos haciendo algo de trabajo. Once you do the documentation and have done some condition assessments, you can come up with a monitoring schedule that's based on weather, visitation, any previously noted problems. Entonces, una vez que ya se hizo el registro y que se hizo, digamos, la evaluación de la condición, se puede empezar a hacer justamente un monitoreo de la condición y entonces ver ya cambios, por ejemplo, en cuestiones de condiciones estructurales o de ambientales.
For instance, at Tumokakari, our monitoring schedule relates to monsoon season. En el caso de Tumacacori, su calendario de monitoreo se refiere a la estación de monzones. If you say so. There are also certain places in the church where we know need to be monitored more frequently. So you do have to create a monitoring schedule that might be different for different walls or different areas. Y bueno, obviamente el calendario de monitoreo varía de elemento a elemento, ¿no? Habrá unos que requieran más monitoreo, más periódico, ¿no? And again, this approach depends on what our philosophy is. Is our philosophy preservation in a ruined state? Or is it to restore, and then we maybe don't need to do as much monitoring? But either way, you need to catch things before they happen almost. Bueno, comenta que depende también este monitoreo de cuál es nuestra filosofía con respecto a la restauración. Si se quiere mantener, digamos, este estado de ruina, mantenerlo, conservarlo, o si se pretende hacer una restauración más completo, pero en cualquiera de los dos casos es algo que se tiene que estar monitoreando. So when we do documentation and condition assessment, we are separating the different types of materials and looking at them separately. For instance, let's say you have a wall that has plaster that was put on in the 1920s, and you have plaster that was put on in the 1880s, and you have adobe that was from the 1880s. We look at each of those different materials separate from each other and then as a whole, because each of them are eroding at a different rate. Sí, entonces, bueno, cuando se hacen esos programas de registro y de evaluación, es importante en todo caso y tener la información, por ejemplo, de diferentes etapas de intervención. Comentaba de, por ejemplo, un aplanado que se hizo en los 20, en 1920, o algo que se hizo en 1880, puede dar diferentes grados y ritmos de erosión que habrá que tomar en cuenta. Another important part of any preservation program is a preservation or stabilization history. Y bueno, de estos programas de conservación es muy importante conocer la historia de estabilización. Preservation histories are where we really learn what worked and what didn't. Y bueno, a través de la historia de la preservación o de conservación es como hemos ido aprendiendo qué ha funcionado y qué no ha funcionado. At Tumacacari, there's been 100 years of preservation work done on the church and convento. That's a lot of lessons. Sí, y en el caso de Tumacacuri hay ya 100 años de tareas de conservación y que ha dejado pues mucho conocimiento y muchas lecciones. And what Jim said earlier about the 1930s, there's a lot of use of chicken wire and cement. You can see that at Tumacacari. Y lo que comentó Jim del uso de la tela de gallinero en los años 30, eso se puede ver en Tumacacori. So when we do preservation histories, we find out that people tried a bunch of things that today we know are pretty bad. This is a picture from 1946. This is Ray Riggenbach, who was old superintendent at Tumacacari. And this is him spraying the convento wall, which we'll go look at, with a silicone spray. And Jim was talking about the use of coatings and what not to do. This is it. Bueno, también permite justamente ver a veces acciones en el pasado que hoy día evidentemente ya no se harían, ¿no? Este es un superintendente de Tumacacori poniéndole silicón al muro, pero bueno, permite justamente ver qué se ha hecho en el pasado. From the 40s to the 60s, there were a lot of different treatments attempted at Tumacacari using silicone sprays and polyvinyl acetates. Y bueno, de los 40 a los 60 se usaron muchos acetatos de polivinilo y silicones como elementos para tratar de preservar el adobe. Unfortunately, all of these experiments tend to decrease the historic integrity of the building and damage the original fabric. Desafortunadamente deterioraron justamente su condición histórica, inclusive deterioraron materialmente su consistencia, su fábrica. So earlier I said archaeology always needs to be involved in many of the preservation projects that we do. Here is an example. Y bueno, decía al principio que la arqueología siempre tiene que estar metida en estos procesos de conservación. Y aquí está un poco el ejemplo.
This is the granary at Tumokakri, which we'll be looking at tomorrow as well. Es el granero de Tumacacori que se va a estar viendo el día de mañana. Some archaeology was done with beneath the floor before a roof structure was put over. There was a metal shelter, as you can see down here, that was put up over the convento. Some archaeology revealed several floor levels and a complex occupation that related to some cross walls that were found there as well. Y bueno, se hizo una excavación que, bueno, sacó a la luz algunos pisos, se le colocó, antes de colocar esta cubierta metálica. At Tumokakri, a lot of the archaeology has been preservation driven, so it's been archaeology before the preservation project occurred. Muchos de los proyectos de arqueología se han hecho, digamos, sin un proyecto a veces de conservación realizado, ¿no? Un poco con la idea de descubrir, pero sin una cuestión integral. The only problem with that approach is it usually means we're not able to get a lot of information from the archaeology because it's not research driven. Y bueno, el problema de eso es que no se puede conseguir mucha información de la excavación arqueológica porque no está encaminada a una investigación. However, if we do the baseline documentation, we do the historical documentation that's required, we can understand before we do the treatment what are the important research questions, and while we're doing treatment that might involve some archaeology, we can address research questions. If we don't know the questions, you're never going to get any good answers. Sí, entonces si tomamos, digamos, este registro, este punto de partida de la información y documentación, nos permite plantear bien las preguntas de investigación y saber exactamente hacia dónde hay que apuntar el trabajo. See this square hole right here? That was a hole that was part of a bolted door lock system for locking the granary. Sí, una de las razones que es importante hacer esta documentación antes de hacer tratamientos es que, por ejemplo, aquí hay una entrada de digamos, de una tranca que se usaba para la puerta. This hole has been filled and plastered over because of problems with erosion going in, but if this photo wasn't taken, we might not even know it's there. Digamos, este hueco de entrada ha sido rellenado y aplanado. Dice, pero si esta foto no existiera, no sabríamos que eso está allí, por ejemplo, ¿no? Here's another example. This feature is called the furnace and retort. It was first excavated by Paul Boubien, who was the first archaeologist to excavate at Tumokakri in 1934. Es una excavación hecha por el arqueólogo sobre un horno, por un arqueólogo hecho un horno en 1930. When you go to Tumokakri, you'll see that the base of the wall has always had moisture problems of the interior of the church. Si van a Tumacacori, siempre van a encontrar que los muros en su base tienen problemas de humedad. In the 1970s, there was a large preservation project to try and remove the moisture problem without really knowing where the moisture was coming from. En los 70s hubo un proyecto muy importante de intervención que quería erradicar la humedad en los muros, pero en realidad no sabían de dónde venía justamente la humedad. And this project involved placing PVC sheeting from the foundation of the church outward, which entailed removing a lot of dirt and doing a little bit of excavation that I wish they would have never done. Into the walls they put in the sheets? From the foundation of the wall out. Okay. Entonces, esto implicó colocar, digamos, películas de PVC en la parte del cimiento hacia afuera, ¿no? Y que, bueno, fue una intervención, it was inappropriate. Yes. Y bueno, fue una intervención inapropiada. This is a great example of how the archaeology was driven by preservation. They re-excavated this structure so that they could put the PVC sheeting there. Entonces, este es un ejemplo de cómo a veces la excavación arqueológica tiene esta finalidad de conservación, básicamente, y la idea era, rescavaron esto justamente para colocarle esta película de PVC. To make way for the PVC sheeting, they completely removed this feature. This is the last documentation of it. It is gone. And this feature was used to make the bells at Tumokakri. There's no doubt. Entonces, bueno, el problema es que
Esa es la última foto que existe de este elemento. Esto ya no existe, se lo llevaron. Inclusive usaron el material para hacer las torres, the bell. They used the material. This is where they fired the metal to make the bells. Okay. Y aquí es donde habían hecho la fragua, digamos, para las campanas. And this picture down here is a picture of a plaster cast that was probably used to make the bells that was found in that area. Y aquí en la parte baja se ve restos del molde de yeso que probablemente se usó para hacer las campanas. Archaeologically, we'd want to know more and get more information than just this picture. Although I guess we're lucky they even took this picture. Sí, desde el punto de vista arqueológico, lo ideal sería tener más información al respecto. Por fortuna, por lo menos tomaron esta fotografía. It's a great example of why, if you're doing any preservation work that requires ground disturbance, you need an archaeologist there that knows what they're doing and knows the site. Entonces, si se van a meter allí, van a molestar un poco el suelo, se van a meter en el suelo. Es importante siempre tener un arqueólogo allí, ¿no? Y que sepa además lo que está haciendo. This is my last slide. This is a picture of Frank Pinkley doing some of the first preservation work at Tumulcacri in 1921. And you can see the pile of coal. Esta es su última diapositiva. Es, bueno, parte de los trabajos que había hecho. What was his name again? Frank Pinkley. Frank Pinkley, sobre Tumulcacri. Ahí se alcanza a ver la pila de cal. And I just want to end by saying that I hope in all the preservation work we do, we consider documentation both before, during, and after the projects, that at a minimum level it consists of photographs and notes. I can't stress how important it is, and I hope everyone agrees. Y bueno, para terminar un poco, remarcar la importancia que tiene justamente el registrar el proceso antes, durante y al concluir la intervención. Y bueno, quiere, digamos, remarcar la importancia que tiene justamente el trabajo de documentación y registro. Muchas gracias. Mencionabas toda esta tradición en Estados Unidos de utilizar materiales, digamos, de origen del petróleo y sintéticos. ¿Cuándo en Estados Unidos se empieza a abandonar esta tendencia o todavía subsiste en algún porcentaje? You were mentioning this tendency there was to use materials that come from oil for preservation. When did this begin to be eradicated, or is it still in practice? The 1970s, we went back to using traditional materials. You can really see in the history of preservation in the Park Service, we started out using traditional materials, and then people wanted to extend the maintenance cycle of the buildings. They got away from it, and then starting in the late 1970s, we got back to traditional. Por ahí de los años 70 es cuando empiezan a regresar a los sistemas tradicionales. Dice que se puede ver en la historia de la preservación en Estados Unidos que empezaron con sistemas tradicionales, después empezaron a utilizar este tipo de materiales sintéticos para extender el ciclo de mantenimiento, pero bueno, hacia los finales de los 70 empezaron a regresar ya a los sistemas tradicionales. Sí, porque algunos de nosotros fuimos a la conferencia de Adobe 90 en Las Cruces, Nuevo México, y sí veíamos, ¿no?, digamos, una tendencia de lo que llamábamos en aquel entonces el mundo latino, que incluía el Mediterráneo, América Latina, muy inclinado a las cuestiones de tradición, y un mundo anglosajón, incluido los países del norte de Europa y Norteamérica, que todavía seguían esa tendencia de eso, ¿no? Es muy interesante, o sea, ver ahora, 18 años después, ¿no?, empezar a escuchar que ya es una mayoría, por lo menos suroeste de Estados Unidos, de esta tendencia de regresar a los métodos tradicionales. Yeah, he was saying that it's interesting to see how even in Congress they were in 1990, there was this kind of division between the Latin world, including Mediterranean countries, that used more traditional techniques, and still in the 90s you could see in North America and maybe in other European northern countries this tendency to use artificial
materials, but it's fortunate that, especially in the southwest of the United States, this is disappearing. Yeah, and I think one of the problems is it is more of a burden to use the traditional materials, and people don't want to have to do the cyclic maintenance every. Sí, parece que sí, es muy pesado justamente a veces hacer todo el ciclo de mantenimiento, ¿no? Y eso es lo que la gente no quiere hacer, ¿no? Mencionó el uso del escáner láser. ¿Puedes decir los costos y la accesibilidad de You mentioned the laser scan. Do you have an idea of how much it costs? And There are quite a lot of companies in the Tucson area and in the Southwest that now do laser scanning. I don't know about Mexico. However, I do know that they're interested in doing work in Mexico, and some of them might have already, and I'm not aware of it. However, to give you an example of the cost, an estimate for doing the San Jose de Tumacacri Mission Church, exterior and interior, $450,000. bueno, $450,000 para hacer el escaneo exterior e interior de San José de Tumacacori, y hay varias compañías en el área, digamos, del suroeste de Tucson, que hacen este tipo de trabajo. $450,000. But it's true that the products you get from it are amazing and the most accurate documentation you could ever get. And if you wanted a preservation program, that would be your base. You know? Que a pesar del costo, bueno, Who has that much money? pero por supuesto que es una información muy valiosa porque te da un grado de detalle muy importante, y para un programa de preservación sería lo básico, claro. El problema es el costo, ¿no? Solo para informarles que la Dirección de Monumentos Históricos de Medellín Ya compró uno, ¿no? compró 2 Ajá. y hay que apuntarse en la lista de espera. Yeah. In, Para ca- él, porque él trabaja en el in the case of Mexico, the National Institute of Anthropology and History, the INA, bought 2 laser scanners, but everybody's on the list, so he's telling Hooper that he has to put himself on the list. That's great. Toño? Aparte hay una pistola también de rayos infrarrojos que te ayuda a detectar lo que tienes atrás del computador en ese mismo tipo de sistema. Okay, he was mentioning a kind of gun with infrared rays that helps To make measurements? to make measurements. Yeah. or- Yep. Okay. Yep.